Los bendiga, shalom, bienvenidos. Estamos reunidos nuevamente y vamos a la palabra de Dios, es lo que venimos. Hoy vamos a estar hablando del tema que se escucha en las noticias, en las redes, Israel, la nación de Israel, qué pasa en Israel. Y hoy vamos a hablar de cómo para Israel ha comenzado el día de la angustia de Jacob, de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos al Salmo 83, Salmos 83, 1, 4, dice así, ahí lo tienen en sus pantallas, dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya memoria más del nombre de Israel. Gracias a Dios por su palabra. Hoy vamos a estar hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios en este tiempo final. La guerra en Israel, ¿por qué hay guerra en Israel? ¿Por qué se ha desatado esta guerra terrible en Israel? Hoy vamos a buscar en la palabra de Dios qué es lo que está pasando. Israel, dice la palabra que en los postreros días, la escritura, la profecía dice que vendría un día en que Israel estaría en angustia. Y eso es lo que estamos viviendo, el día de la angustia de Jacob. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo final. El tiempo de esta profecía de la semana 70, que Dios profetizó a través del profeta Daniel, que se detuvo en la semana 69 cuando Cristo murió en la cruz y fue rechazado por su pueblo. Bueno, quedó pendiente una semana. La semana 70 son semanas de 7 años, como hemos estudiado en la palabra. Y esa semana 70 queda pendiente, ¿para qué? Para cumplirse en el tiempo final. Y esa semana está a punto ya de comenzar, si no es que ya casi estamos a un paso. Amén. Digo ya casi porque siempre se nos ha enseñado a la iglesia que la iglesia tiene que ser arrebatada y entonces comenzará esa semana, la semana 70, pero pues también dice la escritura que el Señor tardándose ahí en Mateo 25, pues se tardó el Señor, ¿sí? Y entonces vino ese arrebatamiento. Entonces pudiera ser que nosotros nos tocara ver también el inicio de esa semana 70, esos 7 años que están a punto de comenzar o que están ya comenzando, por así decirlo. Donde Dios ahí en Daniel 9, 24, 27, no lo vamos a leer, dice que Dios trataría nuevamente con el pueblo de Israel. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que Israel ha sido atacado brutalmente en este mes, el 7 de octubre del 2023, sus enemigos, al finalizar ahora la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, exactamente 50 años después de que fueron atacados también en una fiesta, en la fiesta de Yom Kippur, ahora nuevamente son atacados. Fueron atacados, como dice ahí el Salmo 83, por sorpresa. Siempre serán atacados por sorpresa. Entonces, de entrada, yo quiero decirles que es muy importante que entendamos, a la luz de la palabra de Dios, quién es Israel, por qué es tan importante. ¿Por qué es el reloj profético de Dios? Eso es lo que debemos de entender, es muy importante. Hay pero mucha ignorancia acerca de la nación de Israel. ¿Por qué es tan importante? Tanto en el internet, en las redes sociales, en los medios de desinformación masiva, yo les llamo, ¿verdad? Porque no informan lo que deben de informar. Hay mucha ignorancia. Y no solo de aquellos que desconocen la Biblia, la palabra de Dios, lo que está escrito, quién es Israel, por qué es Israel importante, sino hasta en el mismo pueblo de Dios. Yo veo mucha ignorancia en muchos cristianos, muchos que se dicen cristianos, pero que no han entendido qué tan importante
es Israel para nosotros? ¿Por qué es importante Israel en la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante Israel? A veces no se entiende, no lo entienden porque no leen la Escritura, no la estudian, no la escudriñan, no escudriñamos la palabra, o a veces hasta los mismos líderes cristianos no enseñan al pueblo de Dios por qué es importante Israel. A muchos hasta pastores, apóstoles, curas, como quiera llamarles, esconden lo que dice la palabra, no tienen revelación de por qué es tan importante el pueblo de Israel. Hasta el que trajo lo que le llaman el protestantismo, Martín Lutero, puso 95 tesis hablando en contra de todo lo que se estaba haciendo en la religión. Él, como un sacerdote católico, pues él puso ahí una puerta, pues todo lo que estaban haciendo mal, pero aún en su corazón había un odio hacia el pueblo de Israel. O sea, ni aún él entendía, ni aún él lo entendía, y eso pasa en la actualidad. En la iglesia no está entendiendo, no entendemos por qué es tan importante el pueblo de Israel. Por eso, para un verdadero cristiano, para un nacido de nuevo, nacido del Espíritu Santo, es muy grave, entendemos que es muy grave, es un grave pecado el andar maldiciendo a Israel, al pueblo de Dios. Es algo terrible, o hasta estar justificando a sus enemigos sin entender por qué Israel está viviendo lo que está viviendo, que es el pueblo de Dios, aunque a veces no lo pareciera, porque Israel, a partir de hace 2000 años que rechazaron a Jesús, y desde antes, pues ya venía en una ignorancia con respecto a la voluntad de Dios. ¿Y cuándo se dio lo más terrible para Israel? Cuando ellos rechazan al verdadero Mesías hace 2000 años. Que por cierto, para nosotros la Iglesia de Cristo pues ha sido una bendición, porque el hecho de que Dios haya cerrado los ojos un tiempo en el pueblo de Israel, pues ha sido de bendición para los gentiles, los pueblos gentiles que no somos judíos, amén, pero que hemos conocido al Salvador, que es un judío, a nuestro Salvador Jesucristo, y eso nos ha hecho hijos de Dios, amén. Entonces, ¿por qué es tan importante Israel? Dice el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, algo bien importante que quiero que entendamos en este sentido. Oseas 4, 6. Dice, mi pueblo, gloria a Dios, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Miren, este versículo, escrito por este profeta, hace 2750 años aproximadamente, no nada más aplica al pueblo de Israel, a los judíos, también aplica a los cristianos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Miren lo que dice la palabra, no dice mi pueblo fue destruido porque le faltó oración, no dice la palabra mi pueblo fue destruido porque le faltó fe, no dice mi pueblo fue destruido porque le faltó buenas obras, no. La palabra dice le faltó conocimiento, por eso fue destruido mi pueblo. Repito, este versículo nos aplica a judíos, a Israel, como a nosotros los cristianos. La ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de entendimiento es un arma que utiliza nuestro enemigo, el diablo, Satanás. ¿Para qué? Para destruirnos. Es una de sus maquinaciones más terribles que utiliza el diablo. Es una de sus estrategias con las cuales destruye al pueblo de Dios. La ignorancia, yo creo que es una de sus estrategias predilectas. Le gusta que la gente sea ignorante. ¿Sí? Por eso necesitamos estudiar a la luz de la palabra la importancia de Israel. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la nación de Israel hasta el día de hoy, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días,
continuamente se encuentra en conflicto, en guerra. Hoy estamos hablando de una nueva guerra, ¿sí? Hoy estamos hablando de una nueva guerra en Israel. Y bueno, como vemos, ¿verdad? Y como sabemos, Israel es el reloj profético de Dios, y cuando Israel está en guerra, el mundo entero entra en pánico. ¿Por qué? Porque Israel es el ombligo de Dios, es el centro del mundo, es la ciudad, Jesús dijo, es la ciudad del gran rey. Jesús dijo, no juren ni por el cielo, donde está el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por la gran ciudad de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, es la ciudad de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí Jesús regresará al final de la tribulación a posar sus pies en el monte de los olivos, y entonces va a gobernar este mundo durante 1000 años, amén. Ahí es cuando vendrá la paz verdaderamente al pueblo de Israel. Y como decíamos, ¿verdad? Pues Israel entra en guerra y el mundo pues entra en pánico. Bueno, ya ni de la guerra de Ucrania se está mencionando, ya se olvidó el mundo de la guerra de Ucrania, aunque sigue la guerra en Ucrania y cosas terribles están pasando ahí, pero bueno, ¿dónde está la guerra hoy? En Israel. ¿Sí? El mundo entra en temor, entra en pánico. ¿Por qué? Porque hay algo muy especial, que es lo que vamos a hablar del pueblo de Israel. ¿De dónde viene Israel? ¿Verdad? Nos podemos preguntar. Bueno, el patriarca Abraham, que es el patriarca, es el padre del pueblo de Israel, obedece a un llamado de Dios hace 4000 años, sale de la tierra de Ur de los caldeos. Abraham no era un caldeo, iraquí, porque Caldea es hoy lo que es Irak. Bueno, de ahí lo llamó Dios, a que saliera de esa tierra llena de idolatría, donde se habían levantado muchas herejías en contra de Dios. Ahí es la tierra donde Adán y Eva, ahí se dice estaba el paraíso, donde fueron engañados Adán y Eva. Ahí se levantó también Nimrod en contra de Dios, levantó la torre de Babel, lo que es ahora, lo que se le llama Babilonia, y de ahí fue llamado Abraham a una tierra que Dios le mostraría. Eso fue hace 4000 años. Irak pues representa el mundo bajo pecado, el mundo sin Dios, y Dios lo llama a Abraham para que salga de esa tierra y le dice, y te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar, que es la tierra prometida, que es la tierra Eretz Israel. De ahí lo sacó Dios para llevarlo a una tierra prometida por Dios mismo, a él y a su descendencia. A partir de ese momento, y ya formada Israel, ha tenido que enfrentar muchas guerras, muchas batallas desde ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque su principal enemigo no es ni Hamás, ni Hezbollah, ni Irán. Su principal enemigo es un ser espiritual llamado Satanás, que la Biblia llama el adversario de Dios, el enemigo de Dios y de su pueblo. Un exquerubín caído, la Biblia también lo llama la serpiente antigua, el diablo, el engañador. ¿Y por qué se levantó contra Israel? Bueno, porque Dios a través de Israel tenía planeado que Él traería salvación a los seres humanos a través del pueblo de Israel. Por eso es odiado la nación de Israel, porque a través de esta nación Dios traería salvación a los hombres, a la humanidad, a aquellos que lo acepten. Amén. Porque Dios nos ha dado libre albedrío, y es al que lo acepte, lo quiera aceptar, pues el Señor entrará y cenará con él, como Jesús nos dijo ahí en Apocalipsis 3. Pero el enemigo principal de Israel es ese enemigo, ese ser espiritual,
que ha atacado siempre al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo de Dios tenía dos encomiendas básicas. La primera es que Dios a través del pueblo de Israel nos traería su palabra, la Biblia. Este libro que vemos aquí, la Biblia, quiero mostrárselos, fue escrita por judíos, por israelitas. Todos los 66 libros que entendemos fueron aceptados por el canon, en el canon. Todos fueron escritos por israelitas. Si no fuera por el pueblo de Israel, nosotros no tendríamos la Biblia en nuestras manos. Un libro que se escribió a través de 1500 años, gloria a Dios. Todos los libros fueron escritos. A lo mejor pudiéramos decir, bueno, pues Job, el primer libro es que el más antiguo de los libros, bueno, pues todavía no existía el pueblo de Israel. Bueno, pues dicen que Job era familiar de Abraham mismo, de Abraham. Entonces, toda la Biblia, podemos decir, toda la Biblia fue escrita por descendientes de Israel, por judíos. Eso fue lo primero que Dios quiso darnos a través del pueblo de Israel. Dios le encomendó la palabra de Dios a su pueblo Israel. Tan es así que, por ejemplo, cuando Israel volvió a ser nación en 1948, hasta ese tiempo se volvieron a encontrar los libros del Mar Muerto. ¡Qué tremendo! O sea, Dios no permitió que nadie los encontrara durante más de 2000 años que estaban escondidos ahí en las cuevas cerca del Mar Muerto. Dios no permitió que nadie tomar esos libros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Israel volviera a ser nación. Porque ¿quién tiene encomendada la palabra de Dios? El pueblo de Israel. Gloria a Dios. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, que a través de este pueblo vendría el Mesías Salvador. Por eso es odiado la nación de Israel. La salvación viene de los judíos. Jesús mismo es un judío. Amén. Rechazado por su propio pueblo. Por eso también Israel está sufriendo lo que le está pasando en estos tiempos, por haber rechazado al Mesías Salvador. Sí, se quedaron 2000 años ha pasado y todavía no tienen al Salvador en su corazón, pero ya viene el tiempo. En esta semana, en el día de la angustia de Jacob, otra vez Israel abrirá los ojos. Dios abrirá, dice ahí la palabra en Oseas 5:15, que Dios se fue el Señor, pero que regresará y en su angustia lo buscarán. Israel, aleluya, Israel en su angustia buscará al verdadero Mesías. Ahora cometerá errores, van a aceptar al anticristo, van a permitir que se construya el tercer templo que ya no tiene razón de ser, van a partir la tierra de Israel, lo cual Dios es abominación delante de Dios, porque Dios se las entregó a ellos. Entonces el pueblo de Israel va a tener que sufrir terriblemente. Está escrito por todos los profetas, en Isaías, Zacarías, Oseas, Joel, todos los profetas hablan del día de la angustia de Jacob. O sea, va a tener que ser probado, va a tener que ser tocado el pueblo de Israel, como sucedió en el inicio, yo le llamo, que ha sido terrible, ¿verdad? Que todos conocemos las noticias, en lo que ha pasado, los niños muertos, decapitados, bebés, gente quemada. Bueno, ¿qué les puedo decir ya que no sepamos? Pero ¿por qué? Porque Dios está tratando otra vez, está empezando a tratar otra vez con su pueblo Israel. Por eso la iglesia ya pronto partiremos. Gloria a Dios. La iglesia, no puede haber dos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Dios va a tratar otra vez con la nación de Israel. No puede haber dos templos al mismo tiempo en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Satanás, el principal enemigo de Israel, no quiere que Israel exista.
porque dice la palabra también que Dios tocará al pueblo de Israel nuevamente, que aceptarán a Jesús y que regresará Jesús a reinar sobre Jerusalén. ¿Qué dice el enemigo de Dios? No, pues si no existe Israel, si no existe Jerusalén, ¿verdad? Pues no se va a cumplir la palabra de Dios, pero sí se va a cumplir. Amén. Haga lo que haga el enemigo, Dios hará que se cumpla su palabra. Pero de que vienen tiempos difíciles para Israel y para el mundo entero, vienen tiempos terribles. Fíjense, la primera batalla que tuvo que enfrentar Abraham fue cuando Dios lo había llamado, ya estaba ahí tranquilamente, ahí en su tierra, ya tenía siervos, Dios los estaba prosperando, Abraham, y de repente pues secuestran a su sobrino Lot. Tiene que armar a sus siervos, Abraham, y ir a rescatarlo, a su siervo, de sus enemigos. Y así pasa con nosotros también, con la iglesia. Nosotros conocemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, pero tarde que temprano Dios nos va a abrir los ojos de que estamos en una guerra, estamos en una batalla espiritual. Nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Estamos en una guerra espiritual. Somos el Israel espiritual de Dios, renacidos, fuimos injertados, como dice la palabra ahí en Romanos capítulo 9, 10 y 11, que somos el olivo silvestre, que fuimos insertados en el olivo natural que es Israel, y de los dos pueblos Dios hizo uno. Amén. Ya hay un solo pueblo que pronto abrirá los ojos Israel y aceptará a su Mesías, pero ahorita somos dos pueblos diferentes. ¿Sí? La siguiente guerra que tuvo que enfrentar Israel, bueno, fue en Egipto, cuando fueron cautivos, cuando fueron esclavizados durante 430 años. Dios mandó un libertador, Moisés, figura de Jesucristo, a liberar a este pueblo, de ahí lo sacó el Señor. Otra guerra pues fue cuando tuvieron que entrar a la tierra prometida. ¿Qué tuvieron que hacer para entrar a la tierra prometida? Pues entrar en guerra. Es más, vamos a leer Josué 1:2 al 6. Quiero que veamos cómo Israel siempre ha estado en guerra. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿De quién es esa tierra después del Jordán? De los hijos de Israel. Yo se las he entregado como le había dicho Moisés. Todo lugar que pisare la planta de sus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será de ustedes, será territorio de ustedes. Nadie les podrá hacer frente en todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Gloria a Dios. ¿De quién es esta tierra? Es de Israel. ¿Por qué? Porque Dios se las otorgó a ellos. Fíjense, Israel apenas es un pequeño territorio, es una pequeña porción de lo que debería de ser, de lo prometido por Dios. Todavía le falta, es hasta el río Éufrates, hasta Babilonia, y lo que hoy es Irán, Irak, hasta ahí debería ser el territorio de Israel. Pero no lo han recuperado todavía. Y aún lo poquito que tienen lo van a repartir dentro de poco, van a partir a Jerusalén en dos. ¿Sí? Entonces hay de aquellos, de acuerdo a la palabra de Dios, que les quieran arrebatar la tierra que Dios les prometió a Israel. Eso es lo que dice la palabra. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como decía una hermana, pues si es horrendo y terrible caer en las manos del diablo, pues peor tantito es caer en las manos del Dios, del Dios vivo, del Dios todopoderoso, porque del diablo pues de ahí te rescata el Señor, nuestro Dios, pero de Dios ¿quién te rescata? ¿Sí? En el tiempo del rey David, de su hijo el rey Salomón,
Fue cuando vivió Israel su mejor de sus, el mejor tiempo que vivió Israel como nación, su tiempo de esplendor, 1000 años antes de Cristo. Pero ¿qué pasó? Después se vino para abajo la nación de Israel. Cayó en idolatría, cayó en pecado. Al final del reinado de Salomón cayó en una grave apostasía e idolatría. Dice 2 Samuel 8, 13, 14. Dice, véanlo ahí en sus pantallas, solo voy a leer la última porción. Dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que iba. Dios daba la victoria al rey de Israel en ese momento. Amén. Dice que David ganó fama. ¿Quién no conoce al rey David? Amén. De quien desciende nuestro Señor Jesucristo también directamente. Jesús viene en línea directa de Abraham, del rey David. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel, con la nación de Israel a partir de ese tiempo? Pues que cayó en idolatría, en apostasía. Se dividió la nación en dos, en el reino del norte, el reino del sur. Decayó Israel, todos los postreros reyes, la gran mayoría pues pecaron, hicieron lo malo delante de Jehová, delante de Dios, y después fueron sometidos por todos los imperios gentiles que dice la palabra, conforme al sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua. Los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos han sometido a Israel desde hace más de 2500 años, 2600 años. ¿Qué pasa con Israel cuando viene Jesús, el Salvador, el Mesías Salvador, hace 2000 años? ¿Qué pasa a partir de entonces? Bueno, la Escritura es clara, dice que Jesús el Mesías a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Es más, vamos a leerlo en Juan 1:11. Está escrito ya en el Evangelio que Cristo fue rechazado por el pueblo de Israel. No reconocieron el tiempo de la primera venida del Salvador. No reconocieron, así como no reconocieron los hermanos de José, a su hermano José cuando estaba ahí en Egipto, que era el segundo de Egipto. Bueno, pues así le pasó al pueblo de Israel. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. La nación de Israel no lo recibió. Y como consecuencia, casi 40 años después de que Jesús muere, resucita al tercer día, amén, establece su iglesia, la iglesia de Cristo, la asamblea de creyentes en el Mesías Salvador Jesucristo, amén. ¿Qué pasa? Bueno, pues 40 años después fueron conquistados en el año 70 después de Cristo por el ejército romano comandado por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Y Jesús profetiza ahí en Mateo 24 que ese segundo templo, antes de haber ido a morir a la cruz del Calvario, Jesús profetiza que el templo que estaban viendo no quedaría piedra sobre piedra. Y eso se cumple ahí en el año 70, precisamente después de Cristo. Dice Flavio Josefo que murieron más o menos como 1 millón de judíos en ese momento. El templo fue quemado, no quedó piedra sobre piedra porque las piedras estaban bañadas en oro. Entonces los soldados romanos, para sacar el oro, pues tuvieron que quitar piedra por piedra y desapareció el templo, el segundo templo. Los sobrevivientes de Israel en ese momento fueron vendidos como esclavos. Comenzó la diáspora, la dispersión del pueblo judío. Se quedaron sin nación, sin tierra, casi 2000 años. Jesús lo dijo claramente, Mateo 23, 37 al 39. Estamos entendiendo quién es Israel y por qué está pasando Israel por lo que está pasando. ¿Qué importancia tiene Israel? Dice, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas? Pero no quisiste, Israel, no quisiste. Pues miren, el hogar, la casa de ustedes va a quedar abandonada.
Y les digo que a partir de este momento no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Jesús estaba profetizando que el pueblo de Israel no lo volvería a ver como su Salvador hasta que Israel vuelva a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo cual todavía el pueblo de Israel no lo está haciendo, pero está escrito que lo van a hacer, que clamarán a Dios en su angustia, cuando la vean perdido, cuando vean que están perdiendo, que están siendo destruidos. Dice, en su angustia me clamarán y yo les responderé. Amén. Fíjense, pocos años antes de que renaciera Israel como nación, durante la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, para que veamos el alcance del enemigo de Israel, del pueblo de Dios, de los cristianos, porque también es nuestro enemigo, Satanás sembró en el corazón de un hombre llamado Hitler el que destruyera al pueblo de Israel. Porque repito, como dice el Salmo 83, o sea, ¿qué quiere Satanás, los enemigos de Dios? Que Israel no exista. Eso es lo que Satanás ha sembrado en los enemigos de Israel. Satanás, el diablo, conoce muy bien los tiempos de Dios. Conoce la palabra de Dios, muchas veces la conoce más que los propios cristianos. ¿Sí? Pero qué curioso que este hombre Hitler, que tenía enemigos por todo, que tenía a los rusos como enemigos, a los americanos, a los ingleses, a los franceses, a muchos en Polonia, en Europa, eran enemigos, tenían ejércitos. No, Satanás sembró en el corazón de Hitler que tenía que destruir a un pueblo, al pueblo judío, que en ese momento no tenía ni tierra, no tenían ni ejército, no tenían ahora sí que ni un palo para defenderse. Y Satanás puso en el corazón de Hitler que tenía que destruir ese pueblo. Qué extraño, ¿no se les hace? ¿Por qué no todo su dinero, sus baterías las puso a trabajar para destruir a sus verdaderos enemigos? Israel ni siquiera era su enemigo. ¿Sí? Pero ¿quién sembró eso en Hitler? Pues fue Satanás, fue el diablo. ¿Sí? Por las misericordias y las promesas de Dios es que Israel milagrosamente renace un 14 de mayo de 1948 como una nación. Eso fue profetizado por Isaías 2700 años antes. Isaías 66:8 dice así, vamos a leerlo, dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pero en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Sión es otra forma de llamar a la tierra de Israel. En resumen, a partir de que Israel renace como nación, pues ha tenido que enfrentar varias guerras por lo mismo. El enemigo no quiere que sea nación, quiere desaparecerlos, quiere que no se cumpla la palabra de Dios. Esa es la importancia que tiene Israel. Aunque sabemos, ¿verdad?, que ahorita están ciegos, no han aceptado a Jesús como su Salvador. Amén. Pero eso fue para bendición de los gentiles, de los cristianos, de aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Un día después de que nacieron, el 15 de mayo de 1948, fueron inmediatamente atacados por 5 países. Todavía no tenían ni ejército. ¿Quién los libró? Milagrosamente fue Dios. En junio de 1967, 4 países también los atacan nuevamente. La guerra dura 6 días. Muchos dicen que porque tenían que reposar el 7º, pero bueno, pues eso es nada más como una broma, ¿no? Pero Israel triunfa nuevamente, milagrosamente, y recupera Jerusalén, para que veamos cómo Dios sí está con ellos, a pesar de que lo rechazaron.
Esa es la bondad, y lo hace Dios por sus padres, por la promesa que hizo a sus padres. En octubre de 1973, también en una fiesta del Yom Kippur, son atacados sorpresivamente en el día más santo, en el día del perdón, que Israel, todo el mundo está metido en las sinagogas, ¿sí? Guardando el día, ayunando, fueron atacados hace 50 años. Y hoy, 7 de octubre de este 2023, este octubre de 2023, en la última día de la fiesta del otoño, de la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, otra vez Israel es atacado por sus enemigos, terriblemente, brutalmente. Bueno, están sorprendidos los mismos israelitas, dicen, ¿qué pasó? Se abrieron puertas, o sea, nunca habían matado a tanto judío. Para un judío que maten a uno de su pueblo es algo terrible, y ahora la matanza ha sido terrible, ¿sí? Y hay muchas razones, podemos dar muchas razones del por qué fueron atacados, quién es Hamás, Hezbollah, todos los enemigos de Israel, Irán, Irak, Afganistán, bueno, todos los talibanes, los ISIS, bueno, hay tantos enemigos, pero ¿qué pasa? ¿Quién está detrás de ellos? Es lo que debemos entender, están engañados también. Es una guerra contra Dios, contra su pueblo. Y si es una guerra contra el pueblo de Dios, pues nosotros somos pueblo de Dios también. Y nos debe doler, tenemos que orar. Salmo 122 dice que oremos por la paz de Jerusalén, pero sabemos como cristianos que la paz en Jerusalén solo va a llegar cuando Cristo venga y reine sobre Jerusalén. Vienen tiempos terribles, viene el día de la angustia de Jacob, son 7 años que Israel tendrá que entrar en guerra, entrará en una falsa paz. Pensarán que ya la libraron, pero no es así. Se darán cuenta del error que cometieron, entregarán tierra, entregarán el ejército, tendrán que huir de Jerusalén, como Jesús habló en Mateo 24. Cuando vean la abominación desoladora, de eso hablaremos en próximos días, de qué es la abominación desoladora, es cuando el anticristo entrará al templo, al tercer templo construido por Israel para ser adorado. Y ahí el pueblo de Israel tendrá que salir terriblemente. Aleluya. ¿Qué le espera a Israel en los próximos años? Dolor, dolor, dolor y más dolor. El día de la angustia de Jacob. Pero no nomás es para Israel, es para el mundo entero. Consideramos esta guerra proféticamente hablando, que es la última del Salmo 83, vendrán otras guerras en Israel, ya hablaremos de esas nuevas guerras que vendrán en Israel, vendrá la guerra de Gog y Magog, la guerra contra Rusia, ¿sí? Vendrá la guerra, la última guerra que será la guerra del Armagedón. Esa guerra del Armagedón ya ni Israel va a estar ahí, metido, porque ellos tendrán que salir y serán escondidos, guardados por el Señor, como dice la palabra ahí en Apocalipsis 12, que tendrán que huir al desierto y ahí serán guardados por Dios, no sé, en búnkers, no sé cómo le hará el Señor, pero ahí serán guardados. Israel, lo que viene es que firmarán un tratado de paz, dice, es más, vamos a leerlo y con esto ya estamos terminando, 1 Tesalonicenses 5:3. Israel pronto firmará un tratado de paz con sus enemigos. Estamos a punto ya de entrar a la Tercera Guerra Mundial, pero después vendrá un ser engañador, mentiroso, que se hará pasar por el Mesías. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso viene. Una falsa paz y seguridad para Israel. Pero posterior a ella vendrá la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38-39. A la mitad de la semana dice que tendrán que salir de Jerusalén, porque el anticristo pedirá que se le adore. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues tenemos que entender
Recordemos la palabra ahí en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió fue destruido por falta de conocimiento. Nosotros como pueblo de Dios no podemos tener falta de conocimiento, porque el enemigo nos ataca, nos destruye cuando no tenemos conocimiento. Cuando no tenemos conocimiento, el enemigo nos engaña, somos fácilmente engañados. Aún pone en nuestro corazón tener odio en contra de Israel. Yo cuando acepté a Cristo, yo decía, bueno, ¿por qué siento odio contra Israel? Ya soy cristiano. Tuve que pedir oración, oraron por mí y Dios me liberó. Son ataduras que el enemigo ha sembrado en el corazón y tiene sembrado en el corazón de muchos. Por eso les repito, esa palabra aplica para cristianos y judíos. La falta de conocimiento de la palabra de Dios. El enemigo por ahí se mete. Cuando no tienes conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo te engaña. Es una de sus principales artimañas. La guerra contra Israel se da primeramente en lo espiritual, en la dimensión espiritual. Ahí está el enemigo de ellos, el enemigo nuestro, el enemigo de nuestras almas. Ahí está el enemigo tratando de destruir. Dice, destruyo Israel y pues no se cumple la palabra de Dios y eso Dios no lo puede permitir. Y nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad. El diablo no quiere que regrese Jesús a gobernar por 1000 años el mundo, que habrá bendición por 1000 años en el mundo cuando Cristo regrese. Es lo que no quiere. Pero ¿qué va a pasar? Pues tiene que cumplirse la palabra de Dios. Jesús regresará ahí en Apocalipsis 19, 15, 16. Dice así. Cuando Cristo regrese, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Así va a regresar. Aleluya, así va a regresar un día el Señor. Por eso a todos los cristianos nacidos de nuevo, parte de nuestra vida espiritual es prepararnos para la guerra, estar en guerra, pelear. Tenemos que orar por la nación de Israel, es obligatorio que estemos orando por Israel. Que no nos pongamos del otro lado, porque Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tú no puedes tú no puedes decir que eres cristiano y estar contra Israel. No se puede, porque Dios te dio un judío como Salvador, te dio la palabra a través del pueblo de Israel. Tú no puedes decir que estás a favor de otros, y aquí no estamos a favor no estamos en contra de nadie. O sea, los cristianos tenemos que amar al prójimo, amamos a los palestinos, a los iraquíes. Es más, en Irán hay mucho crecimiento del cristianismo, que claro están siendo perseguidos, ¿sí? Pero amamos hasta a los enemigos. Jesús dijo, tienes que amar a tus enemigos, orar por ellos, para ver si el Señor abre sus ojos. Yo he escuchado muchos yihadistas, gente que odiaba a Israel, que ha sido tocada por Jesús, que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Tenemos que orar por ellos también, para que el Señor abra sus ojos, quite ese odio tan terrible. A los niños palestinos les enseñan a odiar a Israel desde los 5 años, ya les están enseñando a odiar, que ellos tienen que morir matando a un judío, un cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están engañados por el enemigo, repito, de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que no nos perdamos por falta de conocimiento, que entendamos la palabra de Dios. ¿Quién es Israel? ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué va a sufrir más? ¿Por qué la guerra en Israel? ¿Por qué los 7 años que vienen a Israel son tremendos? Jesús dijo, son tiempos que nunca los ha habido ni los habrá. La maldad se va a incrementar y el amor de muchos se enfriará. Eso viene al mundo.
Eso que vimos en Israel, pues eso se va a extender a nivel mundial durante los próximos años. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Y la iglesia, si queremos salir de ese tiempo de tribulación, pues tenemos que estar listos, preparados. Porque Cristo no viene por la iglesia de Cristo, viene por la mitad de la iglesia, así Jesús lo dijo. Así dice la parábola de las vírgenes. 50 se fueron, 5 se fueron, 50% y 5 se quedaron. Entonces, sean parte, si quieren que el Señor los guarde, pues estemos a cuentas con el Señor, amemos a Israel, oremos por Israel, prediquemos el Evangelio de Cristo, caminemos con Cristo, seamos llenos de su presencia, no permite el enemigo, quiere enfriarnos, quiere ponernos en contra de su pueblo Israel, tiene muchos engaños, hay mucho engaño. Una de las principales señales que Jesús dijo en Mateo 24 es que al final de los tiempos el engaño sería una de las principales herramientas de nuestro enemigo. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, vamos a dar gracias a Dios por el pueblo de Israel, vamos a pedir por la salvación del pueblo de Israel, por la salvación del pueblo cristiano, por la iglesia que se encuentra en apostasía, lejos de Dios, por aquellos que todavía están odiando a Israel, que no conocen, que tienen desconocimiento de las Escrituras, que han sido engañados por el enemigo. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que tenga misericordia y que muchos vengan al conocimiento de su palabra, de su verdad, y que no sean engañados. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias Señor, como está escrito, tu pueblo se perdió, tu pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nosotros no queremos tener falta de conocimiento, Señor. Conocemos tu palabra, las Escrituras. El enemigo aún trató de engañar con la misma palabra a nuestro Señor Jesús. Por eso, Señor, tenemos que conocer a fondo tu palabra, entender quién es Israel, quiénes somos la iglesia, Señor. Nosotros no somos el Israel físico, la iglesia somos el Israel espiritual que te ha recibido, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras qué tenemos que hacer. Dice tu palabra en el Salmo 122, que oremos por tu pueblo, que oremos por la paz de Jerusalén, Señor. Oramos por Israel, oramos por aquellos que nos dieron la palabra, oramos por el pueblo de nuestro Señor Jesús, de un judío que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, gracias, que pronto te revelarás a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, hazlo pronto, Señor, pronto, ven, Señor Jesús, el Espíritu Santo en nosotros y tu iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, te recibimos como Señor y Salvador, pedimos perdón si hemos fallado. Saca de nuestro corazón todo lo que tenga que ver en contra del pueblo de Israel. Sácalo, Señor. Saca odios, saca rencores, saca ignorancia, Señor, de tu iglesia, Padre bendito. Que tu iglesia abra los ojos, Señor. Que abra los ojos, que abramos los ojos, la iglesia, tu iglesia. Y que amemos a Israel, Padre bendito. Que lo bendigamos, Señor. Tú bendecirás a los que bendigan a Israel y tú maldecirás a aquellos que lo maldicen, Padre. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. A ti sea la honra y la gloria. Ven, Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues gracias a Dios damos al Señor por su palabra y pues que Dios los bendiga. Shalom. Y seguiremos hablando de este bendito pueblo que es el pueblo de Israel y lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.